sobre todo cuando uno trata de predicarle a la persona, hablarle del Señor, cuando uno trata de sobre todo buscar esas palabras que a veces, mis hermanos, es muy difícil. Pero vemos y recordamos sobre todo en el libro, si vemos en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, en su capítulo 30, versículo 9, es decir, versículo 8, 9, 10, vemos claramente la invitación que hace Ezequías. La invitación que Ezequías claramente hizo fue venir a su santuario que él ha santificado y dice claramente para siempre, es decir, servir a Jehová vuestro Dios. En su versículo 8 vemos como él va haciendo una introducción claramente al deseo. Y esto nos recuerda una vez más cuando estudiamos la palabra, mis hermanos, la celebración de la Pascua, sobre todo, era una de las tres fiestas que se hacían cada año, una de las tres fiestas anuales que se hacían. ¿Qué hacían estas? Estas reclamaban lo que era un peregrinaje, hubiéramos decir un peregrinaje, sobre todo a Jerusalén. Es decir, todo hombre, toda persona, todo varón, como se debe decir, todo varón tenía que hacerse presente en el templo. Recordemos claramente, según la ley mosaica, Dios sobre todo ejercería, Dios derramaría sobre todo de su compasión y misericordia para los para aquellos que se arrepintieron de corazón. Recordemos el libro de Levíticos en su capítulo 26, versículos 40 al 42 nos habla más sobre este tema. Ahora, vemos claramente que en este texto como hay una promesa, sí, Michelle, pero ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la seguridad? Mis hermanos, esta es la promesa, que Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso. Y vemos versículo 9, lamentablemente, como ya se indicó y sobre todo su proclama, perdón, encontró una respuesta sobre todo fría entre la mayoría de las tribus. Ahora, estoy hablando sobre las tribus, eran dos tribus, la del sur y la del norte. Estoy hablando sobre las tribus del norte. Y esto es entrando ya a lo que es el versículo 10 más o menos. Esto nos da a saber y nos va a entender que en muchas ocasiones, cuando el hombre está alejado de Dios, cuando el ser humano insiste sobre todo en sus malos caminos, no, yo Michelle, tranquilo, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero conocer nada de eso, Michelle, tú con lo tuyo, yo con lo mío, déjame a mí, sí, está bien, Michelle, ora por mí, no te preocupes. Mis hermanos, muchas veces cuando el ser humano, cuando el hombre, tanto hombre como mujer, pero nos referimos al hombre y a la mujer como hombre, cuando están en sus malos caminos, cuando están alejados de Dios, cuando dan la espalda, bueno, es como nacemos en pecado, que no queremos saber de Dios. La palabra dice que no hay ni uno que buscara de Dios. Pero bueno, cuando resiste sobre todo al evangelio de la gracia y al perdón, que es el evangelio que nosotros predicamos, que es el evangelio que nosotros presentamos, mis hermanos, claramente, divinos, recordemos que el libro de Amos nos habla y nos recuerda una vez más en donde, en su capítulo 4, versículos 9, 10, 11, habla sobre este tema, que el mismo Dios, él envió mortandad, como en Egipto, le recuerda claramente, mató a espada sobre todo a sus jóvenes, dice el versículo, y así todo el pueblo no se volvió. Es el ser humano que no quiere quebrantar su corazón y rendirse delante de un Dios santo. Es el ser humano que cuando predicamos y evangelizamos, sus oídos están tapados por el pecado. Eso lo reconocemos claramente. Pero también el libro de Apocalipsis nos habla más adelante, en su capítulo 4, sobre los versículos 8, 9, 10, 11. Nos relata que los hombres que no fueron muertos por las plagas, sobre todo, ni aún así se arrepintieron de las obras que sus manos hacen. Mis hermanos, cuán distinta fue la reacción ahora del pueblo del sur. Les había dicho que el pueblo del norte no se había arrepentido, pero el pueblo del sur, mis hermanos, entre los judíos con una nota triunfal que siempre una espiral hacia adelante, el ejército de la fe, el ejército de la piedad, sobre todo. El libro este de Segunda de Crónicas nos afirma algo bien interesante en esta historia, que Dios se manifestó dándoles un solo corazón, sobre todo para cumplir el mandato del rey y sobre todo de los magistrados, conforme conforme a las palabras de Jehová. Recuerda, segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. Recordemos, mis hermanos, que debemos continuar dando a conocer el evangelio a muchos que no lo conocen.
aunque tienen un corazón duro, una maldad en sus manos, en su vida pecaminosa, pero nosotros por la misericordia y la gracia de Dios tenemos que llevar las buenas nuevas a esas personas y orar mucho porque ellos puedan conocer del Evangelio y conocer de Dios. Así que estaré orando por ti. Si no es que conoces a Dios todavía, no te preocupes, Dios es misericordioso. Que Dios te bendiga.